Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Han pasado pues algunas fechas importantes y evidentemente, bueno, el tener contacto con la materia y seguir trabajando los contenidos, pues nos permite dimensionar hacia dónde van las cosas. Entonces, bueno, el tema que hoy nos toca, pues es common law. Seguramente ustedes ya tendrán nociones más claras de otros sistemas jurídicos o familias jurídicas, sean las llamadas neorrománicas, o la llamada neorrománica o la llamada religiosa. De cualquier manera, seguro tendremos oportunidad de platicarlo posteriormente o de retomarlo en caso de que lo hayamos visto de manera solo superficial. En fin, como les he contado pues en otras asignaturas o videos, hemos pues tratado de vislumbrar pues un planeta lleno de pequeños enfoques, pequeñas visiones de la realidad social, económica, política, histórica, en general de la humanidad, ¿no? Apenas me tocaba revisar unos documentos y un video por ahí que me hicieron llegar bastante interesante, en el que se hablaba sobre la teoría de que no existen ideologías políticas concretas, sino una sola vocación de construir ciudadanía, de construir vínculos parentescos, de afinidades de cualquier índole, o bien de separarnos para poder generar o empoderar a quienes nos lideran. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si finalmente las personas se ideologizan políticamente o son simpatizantes de alguna modalidad, esto obedece más a los intereses que están encima de sus cabezas que realmente una vocación humana. Los humanos operamos más en el amor, más en la empatía, en el respeto, que en el rechazo y la diferencia. Y bueno, ahí podríamos entrar a una discusión muy, muy, muy profunda sobre Thomas Hobbes, sobre el propio Rousseau, algunos de los postulados de Voltaire, pero ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque finalmente la humanidad no solo ha buscado etiquetarse o clasificarse de acuerdo a postulados o visiones políticas, religiosas, económicas, sino también jurídicas. Y esto, en gran medida, viene alentado, construido por la historia. Los seres humanos somos fruto o producto de nuestros usos y costumbres y de las necesidades profundas también de generar pues cierta identidad, cierta verosimilidad respecto a lo que somos y hacemos con lo que hicieron nuestros ancestros. Así, este tema de common law pues va a contarnos un poco la historia de todas las naciones angloamericano, africano, asiáticas, ¿no? Porque finalmente los ingleses, las fuerzas británicas estuvieron presentes en todo el globo, generaron una tierra muy, muy, muy extensa en ultramar. Sabemos que existe aquellas naciones que atienden el Commonwealth o la riqueza común, que siguen asumiendo cierta autoridad en la reina Elizabeth II, ¿no? O también hay naciones que definitivamente pertenecen al territorio británico, aún estando pues más lejos de sus fronteras. Pero ¿cómo nace esta historia de los ingleses? ¿Cómo van construyéndose? ¿Cómo van construyendo sus usos y costumbres? Pues bien, vamos a ver un poco de la formación histórica. Se dice que el derecho común inicia en el año 1066. Si ustedes tienen cierta sensibilidad respecto al tiempo y espacio, si la antigua Roma occidental cayó en el siglo sexto, perdón, en el siglo quinto, ¿verdad? A mediados del siglo quinto, en el 400 y tantos. Bueno, y también estamos conscientes de que fueron pueblos bárbaros los que llegaron a importunar a los territorios romanos de Occidente, que eran tremendamente amplios, eran muy amplios, eran pues francamente abismales en tamaño a comparación de algunos pequeños pueblos, por ejemplo, en Medio Oriente. Estos pueblos bárbaros que fueron apropiándose de los terrenos, apropiándose de los espacios, también generaron sus propios guiones de vida, ¿no? Sus propias hojas de vida. Y para el pueblo que se instaló en las islas actualmente británicas, bueno, la vida empezó a formularse, a construirse, pues justo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ciertamente antes ya había civilización, pero una civilización más no soberana se da justo a la caída del Imperio Romano de Occidente.
Son pues, prácticamente 5 siglos después, 4 siglos después, que estos pueblos instalados, los anglos, sobre todo los sajones, instalados en las islas que actualmente conocemos como Bretaña, son estos pueblos los que comienzan a formular pues derecho y lo hacen pues no solo apegados a ciertas nociones románicas, sino aquellas nociones que como pueblos bárbaros ya traían desde antes de la dominación. Hay que recordar que los romanos no pudieron derrotar plenamente a los habitantes que eran herederos de los celtas, eran pueblos pues francamente muy guerreros, muy resistentes que estaban en estas islas. Los romanos en la 10ª legión no pudieron derrotarlos y esto, bueno, siempre fue un fracaso para el imperio, para la república, sobre todo para el imperio, el Alto y Bajo Imperio Romano. Y estos pueblos que de alguna manera habían logrado resultar inermes de tanto asedio, bueno, también pudieron aportar parte de sus usos y costumbres a este mestizaje jurídico que se da con las fórmulas, instituciones y estructuras románicas. Pero bueno, sabemos que la historia no solo se construye con un origen o un génesis, ¿verdad? Y una época de colapso, de apocalipsis o de final. Sabemos que la historia se construye a partir de varias etapas y son justamente las que tenemos en pantalla, las que le dan lógica, las que le dan consistencia al derecho inglés o al derecho de common law. ¿Por qué common law, doctor? Bueno, porque el common law advierte dos expresiones muy anglosajonas. Una es común, la otra es derecho. Cuando hablamos de común, hablamos de esto que es afín a los pueblos, de lo que es afín a la gente, y al hablar evidentemente del derecho hablamos de las normas. Si lo tratamos de trasladar o castellanizar más allá de una simple expresión literaria, pues lo vamos a poder comparar quizá y a la lejanía con el mores maiorum de los romanos, ¿no? Este derecho configurado a partir de los usos, de los costumbres, de las tradiciones de los ancestros. Bueno, antes del año 1066 teníamos pues cierta constancia, testimonio de derecho, un derecho totalmente consuetudinario de los pueblos sajones, de los anglos, de los propios celtas que estaban habitando las islas. Del año 1066 al 1485 vamos a tener otra época que vamos a platicar un poco más adelante, corresponde a la Edad Media, los primeros años de la Edad Media, perdón, no los primeros años, la Baja Edad Media, cuando estaba a punto de colapsar esta mal llamada época oscurantista. Bueno, estos últimos 400, prácticamente 500 años son otra etapa del derecho inglés. Empezamos con el Renacimiento en el siglo XV hasta el siglo XIX. El siglo XIX, un siglo pues muy nutritivo, tenemos los grandes movimientos de guerra del mundo, las potencias crecen inconmensurablemente. Tan solo el siglo XIX inició con Napoleón Bonaparte y bueno, fue a cerrar con las bases, ¿verdad?, de lo que después en el siglo XX fue la Primera Guerra Mundial, y bueno, de 1832 hasta la fecha. Son las 4 etapas del derecho de common law o del derecho anglosajón. Platiquemos un poco de la época preminiscente antes del año 1066. Como yo les platicaba, la dominación romana pues estaba hasta cierto punto presente, pues hasta entrado el siglo V, ¿no? Cuando finalmente los últimos emperadores pues ya habían preparado el colchón para migrar a Constantinopla, en lo que actualmente conocemos como Turquía, su capital Estambul. Los romanos sabían que la condena cernía sobre sus cabezas, los pueblos bárbaros estaban encima, sobre todo los germanos fueron los pueblos que más asediaron a los romanos, y esto evidentemente generó que las fronteras que antes del siglo V eran pues enormes, eran pues prácticamente inimaginables, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, pues se quebraran de modo tal que se generaron un montón de pedacitos, un montón de regiones que gozaron pues de cierta autonomía, pero que no conocían mayor realidad que la heredada por los romanos. Hay que pensar que como bárbaro
como bárbaro dependiente o sumiso a Roma, pues eras un pueblo que sí, podía tener todo el derecho de reclamar, podía golpear, podía maldecir, pero al fin la crianza que tuviste fue una crianza mestiza, porque no solo fue tu pueblo, fue Roma enseñándote derecho, fue Roma poniéndote reglas, fue Roma generando en ti una conciencia de pertenencia. Por eso se dice que los pueblos bárbaros, pues después de la caída del Imperio Romano de Occidente, estaban muy emocionados, pero al mismo tiempo tremendamente temerosos, porque el qué sigue en el script, pues era totalmente incierto. No así para los pueblos anglosajones instalados, insisto, estos pueblos bárbaros instalados en las Islas Británicas. Ellos habían gozado hasta cierto punto de independencia, de soberanía. Las legiones romanas enviadas hasta allá siempre habían permanecido opacadas, no solamente por la benevolencia que tenía el clima hacia los naturales, es decir, hacia los nativos de la región, y en contraparte la, la la violencia, la fatídica forma en que trató a los romanos, sino también por la dificultad del terreno. La orografía en las Islas Británicas es hasta cierto punto accidentada. Pero bueno, no hubo un contacto, así que estos pueblos no dependían necesariamente del derecho romano, les aprendieron mucho, pero no dependieron tanto como los pueblos del resto de la plataforma continental europea. ¿Cuáles eran los principales pueblos que estaban instalados en estas islas británicas? Pues teníamos a los sajones, a los jutes o bien jutos, así los podemos encontrar en algunos textos, los anglos y finalmente los daneses que evidentemente, y como su nombre hoy nos lo recuerda, pues formaban parte de la cadena de los fiordos que bueno, también estaban hasta cierto punto, porque todo está cerca en Europa, hasta cierto punto cerca de las Islas Británicas. Los pueblos románicos no fueron cristianos sino hasta después. Es decir, sabemos que una vez caído el Imperio Romano de Occidente, los pueblos bárbaros seguían adorando de alguna manera a sus viejas deidades celtas, a las deidades heredadas por sus ancestros, hasta que finalmente un ilustre personaje llamado Agustín de Canterbury, porque de ahí nació, trae el cristianismo a las islas, lo que hace que, bueno, evidentemente se hiciera un cisma, fuera objeto de una serie de señalamientos, pero aún tras su muerte, la conversión de cristianos o la conversión de bárbaros al cristianismo comenzó a multiplicarse hasta que las islas fueron totalmente cristianas. Sabemos que la mayor parte de las leyes redactadas antes del 1066 después de Cristo en estas islas británicas fue escrita exclusivamente en idiomas bárbaros. No tenemos textos en latín. Sabemos que algunos de los reyes de la región o de las islas, sobre todo el rey Kent o el rey de Kent, llamado Aethelbert, a partir de 90 frases, pues consignaba a su pueblo a comportarse de una manera puntual. Son algunos de los antecedentes que se tienen. Era un derecho totalmente consuetudinario y lo que me refiero es muy concreto, no es un derecho basado y construido totalmente en usos y costumbres. Si me aguantan poco, no es un derecho secular, es un derecho emparentado mucho con la religión. Sigue teniendo temas muy mágicos, ¿no? El derecho anglosajón de antes del año 1066 es un derecho muy mágico, todavía sustentado en algunas leyendas, basado en las frases o consignas de lo que perfectamente para los hebreos pudieron ser profetas. Bueno, para los anglosajones sus reyes tenían esta oportunidad. Eran sumamente territoriales y esto también les sirvió mucho para poder defenderse cuando los romanos estuvieron presentes. Sabemos que las islas funcionaban a partir de clanes, familias muy extensas, y esto de alguna manera permitía una buena organización al interior, es decir, buena organización doméstica. Cada uno de los clanes tenía de alguna forma su propia administración, su propia soberanía, gozaba de sus propios recursos, pero al momento de defenderse podían invocar el apoyo del resto de familias, con lo que se conseguía un músculo pues mucho más fuerte, ¿no?
Sabemos también que existía de manera muy improvisada en este derecho consuetudinario lo que se conoce como county courts o los 100 courts, que no son otra cosa que asambleas de hombres libres, regida así por una autoridad, que en este caso era la autoridad política, el jefe de familia, el jefe de clan o bien el rey, dependiendo qué tan extensa fuese la región o el territorio. Y como ya lo platiqué, estaban regidas totalmente por las leyes locales. Insisto, es un derecho muy formalista, las personas siguen fórmulas, siguen ritos, es un derecho que no es secular, es muy religioso, es muy mágico y está escrito o documentado en idiomas bárbaros, ¿no? Jutos, sajones, anglos, como ya lo conté. Que finalmente es prácticamente la misma suerte que terminan corriendo las personas que habitan en la región de los fiordos, entiéndase Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, y si me aguantan un poco más en la región desolada y casi deshabitada de Islandia. La segunda etapa se fecha entre el año 1066 y el año 1485. Y aquí, como lo pongo, ahí vienen los normandos, ahí vienen las tinieblas, ahí viene el sufrimiento. Y es algo simple. Sabemos que las tribus bárbaras que habían logrado mantener presencia, mantener dominio en las islas, comenzaron a ser asediadas, pues evidentemente ya no por los romanos, ¿no? Después del año 1066 comienza un asedio por otras tribus bárbaras que habían logrado generar una mayor capacidad bélica, un poderío, y que además estaban instaladas en las costas de lo que actualmente conocemos como Francia, Bélgica y Países Bajos, que está mal llamado Holanda, ¿no? Todos esos territorios de alguna manera habían sido objeto de una, pues un asedio, de un contacto profundo. ¿Qué otras cosas encontramos? Bueno, recordemos que en el periodo previo al año 1066 teníamos muy presente el gobierno regional, el gobierno local, pues prácticamente por familias, por clanes. Los normandos, que insisto, habitaban esta parte norte, esta parte del Atlántico Norte, Francia, Bélgica, Países Bajos, bueno, una zona dominada por normandos y dominada por germanos, pues ellos tenían un control más similar al de las polis griegas, es decir, una presencia muy fuerte de ciudades feudales concentradas, que la organización por familias, que de alguna manera le había servido muy bien al tema político de anglosajón, sobre todo porque, pónganse a pensar, un sistema basado en normas domésticas, es decir, en normas pues muy de la casa, muy de la familia, tenían dos filos. Por un lado, generaban mucha identidad y por otro lado, también infundían un terrible miedo al exilio. Si tú eras exiliado de tu clan, de tu familia, todas las demás te iban a rechazar y bueno, estabas condenado a vagar por una isla solo, sin la oportunidad de tener contacto con gente. Es en este tiempo, con la invasión normanda del año 1066, que comienza también a construirse lo que conocemos como feudalismo, que fue pues muy característico, muy natural de una Europa que experimentó, sufrió la caída del Imperio Romano de Occidente desde el siglo V. Bueno, para los pueblos anglosajones les tardó 4 siglos experimentar esta situación. Quienes llevan el modelo feudal, quienes llevan estas ciudades-estado a las islas, son los normandos, someten a los pueblos y de alguna manera generan una conciencia política más generosa, más abundante y también mucho más afín al pensamiento político europeo de la Edad Media, que para ese entonces pues ya tenía varios siglos corriendo. La visión o el resultado que se tuvo fue que el sistema feudal recién llegado a Gran Bretaña o a lo que conocemos hoy como Islas Británicas, pues terminó materializándose en pequeños feudos, ¿no? Pequeñas ciudades-estado que estaban gobernados por un rey. Este rey normando finalmente tenía un poder
mucho más exclusivo, respetando a las instituciones normandas, claro está, y debajo de él una serie de feudos, una serie de pequeños reinos gobernados o administrados por toda la nobleza que él mismo había instruido, ¿no? Es decir, si la familia real había generado pues una serie de nietos, bisnietos, sobrinos, ahijados, etcétera, ellos eran nombrados gobernantes de los múltiples feudos, de los múltiples territorios que componían estas islas británicas. En este mismo periodo, iniciado en el 1066, sabemos que los normandos, disculpen ahí la redacción, legan orden, ¿no? Es decir, ellos comienzan a incluir, comienzan a construir derecho romano con los usos y costumbres de los pueblos sometidos. Profe, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues sí, quizá los anglosajones, hasta antes de la llegada de los normandos, pues vivían muy bien con sus usos y costumbres, con sus cortes de condado y con todas esas instituciones que no eran románicas. Pero cuando llegaron los normandos trajeron el derecho romano, ¿no? Y cuando traen el derecho romano, se mestiza, tiene un contacto mayor y conocemos algunas instituciones muy románicas dentro de este nuevo orden normando. Por ejemplo, el Domesday, que es el censo de dominios y hogares existentes. ¿Se acuerdan ustedes que en derecho romano la figura del censor, el census o el censo, no es otra cosa que el conteo poblacional o el conteo de territorios? Y los normandos fueron de las primeras instituciones que metieron a la fuerza, con rigor, a la estructura anglosajona. De lo mismo modo, es este contacto profundo con el derecho anglosajón y el derecho románico lo que sienta las bases o lo que sienta las bases de lo que conocemos como common law o derecho común en toda Inglaterra. ¿Por qué? Porque antes eran clanes, eran familias y cada clan, cada familia tenía sus leyes locales, ¿no? Yo les dije, eran muy mágicos, eran cómicos musicales como el mago Roddy, eran muy, muy curiosos en su manera de organizarse antes de la llegada de los normandos, pero pues llegan los normandos, su invasión obedece a intereses económicos muy grandes, instalan su propio modelo político, ya es irrelevante que seas del clan de los Ortiz, de los Pérez, de los Domínguez, ya es irrelevante, ahora te vas a someter a la familia del rey, a toda su parentela noble, ¿no? Que ya es algo importante, y adicionalmente vas a regirte o vas a gobernarte por un solo sistema jurídico. Por eso se dice que a partir de esta época, ¿no? A partir del año 1066, es que formalmente conocemos al derecho común o al common law. ¿Por qué? Porque era común a todos, porque era un sistema jurídico afín a todas las familias, que recogía esta parte consuetudinaria, usos y costumbres de los pueblos anglosajones, pero que instala instituciones muy claras del derecho romano. Las county courts o las 100 courts, que ya las habíamos platicado, que eran pues estas asambleas de hombres libres, bueno, son reemplazadas por algo llamado courts baron, courts leet y manorial courts, regidas ahora por los feudos. A ver, ya no son los ciudadanos, ya no son los hombres más viejos de los Pérez, de los Domínguez, de los Enríquez, de los Sánchez, ya no son los que van a regir estas cortes, estos tribunales de justicia, no. Insisto, ahora van a ser personas señaladas por el rey, van a ser miembros principalmente de su círculo cercano, familiares o amigos, y tú vas a someterte a los principios de orden establecidos por el monarca, quien, como ya lo he dicho, ejercía el poder de una manera unipersonal. Por eso se dice que monarca viene de dos expresiones latinas, monos y kratos, el poder de uno, o el poder en una persona. Cortes eclesiásticas aplican el derecho canónico. Ok, el cristianismo llegado, insisto, por San Agustín de Canterbury, permitió que a las islas británicas se les iluminara un poco el foco y supieran de Jesucristo y vieran en la iglesia una institución fidedigna, una institución que tomaba de manera leal las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles, y las llevaban a una regulación general, ¿no?
Por eso se dice, ¿no?, que el derecho canónico se aplicaba tal y como se aplicaba en el continente europeo, el resto del continente, porque en ese entonces Inglaterra, Gran Bretaña, las Islas Británicas, estaban afianzadas aún en la creencia fidedigna de la Iglesia. Pertenecían, sus sacerdotes ministros, ¿verdad?, sus ministros de fe, pertenecían a la Iglesia Católica. Y el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia, era aplicado fielmente a estos personajes. Finalmente, también tenemos la existencia de unas cortes, si no de apelación, si unas cortes de alzada, llamadas las cortes de Westminster, que eran regidas, dirigidas por el rey, y que permitían al monarca conocer de ciertos asuntos y decidirse casi siempre temas de apelación. El tercer periodo, recordemos que el primero fue antes del año 1066, después tenemos de 1066 al 1485, sabemos que el Renacimiento pues inició en el año 1473 con la caída de Constantinopla, ¿verdad?, a manos de Mehmed II, un berebere, un sirio, ¿verdad?, que llegó y les rompió toda su jefa, perteneciente al Imperio Turco Otomano, al Imperio Turco, que se expandió pues muchísimo. En las Islas Británicas estábamos iniciando con un tercer periodo, el tercer periodo del derecho. Un tercer periodo que se despedía de una de las últimas familias normandas, los Tudor. Seguramente ustedes habrán tenido acceso pues a estas series bastante jocosas, bastante interesantes, los Tudor, que fue, no sé si es de HBO o de Sony, pero es una super serie, véanla. Y bueno, nos retrata un poco de cómo esta última familia normanda también pues hace la transición de poder y evidentemente le toca una nueva imagen jurídica a la sociedad. Es así que en esta época, pues cualquier resolución nacida del derecho común no era simplemente justa. ¿Por qué? Si nosotros analizamos cuál era el sistema jurídico hasta ese entonces aplicado por los normandos, pues era un sistema jurídico bastante personalista. La nobleza finalmente resolvía los asuntos y los parientes del rey siempre tenían intereses cruzados, intereses contravertidos que podían alterar mucho las resoluciones y podían ir incluso en contra de la justicia. Por eso el rey era continuamente molestado o consultado para resolver apelaciones o impugnaciones que el propio pueblo elevaba a su cabeza, a sus manos. En ese entonces, ¿verdad?, con esta nueva etapa, el canciller adquiere mucho poder como jurista y como juez, es decir, el juez, pues prácticamente asediado por tantos asuntos, terminó delegando su capacidad jurisdiccional, su naturaleza, su vocación jurisdiccional, y la deposita en un nuevo personaje conocido como canciller, ¿no? Este canciller fundaba su capacidad, fundaba su materia en el derecho canónico, y al ser así, pues prácticamente era el principal investigador, los jueces, los ojos del rey en cualquier asunto. Tenía capacidad de decidir para que el rey no se molestara, pero sobre todo tenía capacidad para investigar. Entonces, su proceso siempre fue muy inquisitorio, fue un proceso que trataba de ir siempre hacia la verdad, y siempre, y disculpen que esté separada la expresión, siempre el proceso se seguía de manera secreta y sin jurado. De hecho, el modelo inquisitorio es un modelo procesal civil bastante común en la época del Renacimiento. Es un sistema heredado heredado de la Edad Media, y que tiene como principal característica que para el conocimiento de la verdad, los procesados deben de estar lo más distantes al proceso mismo. Y eventualmente, si se les involucra, deben de conocer la menor información posible, porque si no, la verdad podría sesgarse. Como ya lo dije, este canciller fue la mano derecha del rey, fue el sujeto que terminaba resolviendo los asuntos de justicia. Este nuevo modelo jurídico adoptado en el año 1485 ya
trata de replantear su manera de ser y trata de evadir los principios morales que el derecho consuetudinario de alguna manera había legado, ¿no? Sabemos que los anglosajones, al mestizarse con los normandos en el año 1066, pues transmitieron también parte de su concepción de lo bueno y lo malo. Bueno, para el año 1485 y la salida de los Tudor, ¿verdad? Pues el nuevo planteamiento es dejemos un poco lo bueno y lo malo para tratar de trabajar la concepción de lo mejor y lo peor, lo correcto y lo incorrecto, ¿de acuerdo a qué? Al interés común, al interés general. Por eso, si se dan cuenta, el tema de conciencia, ¿no? Nosotros tratamos siempre de buscar ligar la conciencia con el actuar de las personas, ¿no? Si una persona decide no tratar, no hacerle caso a un mormón o a alguien de alguna religión diferente que no quiera ser tratado médicamente de alguna forma, el doctor está en todo derecho de levantar una objeción de conciencia, porque finalmente su conciencia es salvar vidas y seguir adelante. O alguien que de repente quiere abortar porque en su ciudad o en su municipio o en su estado es lícito hacer ese procedimiento y el médico no decide hacer dicho procedimiento y objeta su conciencia. Así sucedió para el pueblo ahora normando anglosajón, en el año 1485, cuando el sistema jurídico se replantea y se decide que lo bueno y lo malo van a ser irrelevantes. Se va a apelar a la conciencia de cada ciudadano y su conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Esto responde mucho a las nuevas necesidades de ese momento. Era muy difícil para el juez, en este caso para el canciller y para los miembros de la nobleza, pues sacar una fotografía, un testimonio de lo que era bueno y malo, porque, insisto, la visión de los pueblos que habitaron estas islas británicas era muy diferente, aun cuando estaban gobernados por un mismo derecho. En el año de 1641 se disuelve la llamada Cámara Estrella. La Cámara Estrella era una cámara integrada por nobles y el canciller, presidida por el rey, donde se determinaba en última instancia cuáles eran los asuntos que merecían o no una sentencia, una condena. Para el siglo XIX, las Judicatory Acts suprimen la distinción entre cortes del derecho común y las cortes de equidad. En fin, vamos a quedarnos hasta aquí. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no duden en escribirme. Como actividad para el pase de lista, quisiera que me dijeran cuál es la diferencia entre Common Law, Commonwealth, Bretaña y Gran Bretaña. Por favor, respóndanme esas 4 preguntas y mándenmelas a mi correo. Será un gusto leerlos. Un abrazo fuerte.